La Revolución Rusa, contada para escépticos, de Juan Eslava Galán, Editorial Planeta 2019. Es un libro que da un bosquejo general sobre la Revolución Rusa. Si no sabes nada sobre la Revolución Rusa, te puede dar una introducción a ella. Ahora, si quiere profundizar sobre el tema, quizás sea mejor buscar otro libro. El libro comienza contándonos sobre Mikhail Petrov, que nos habla de que es revolucionario, de que en Rusia había esclavitud en el tiempo que vivió, de cómo eran las cosas que se venden junto con la tierra. Dice que Alejandro II, el zar, liberó a los siervos, pero en la realidad seguían en una situación parecida, pues no tenían dinero para comprar tierra, por lo que seguían trabajando para el amo con la diferencia de que ya no los cuidaba. No fue a la universidad, pero sabía leer, y habla sobre cómo aprendió sobre los cambios que ha tenido la humanidad a través de la historia, desde ser cazadores libres, desarrollo de la agricultura, el nacimiento del Estado y con ello personas que someten y sometidos. La fuerza bruta se impuso y ganó poder y las monarquías gobernaron. La Revolución Francesa acabó con eso y fue reemplazada por una burguesía cuyo poder viene del dinero. Capítulo 1. Marx nació en Prusia en una familia luterana acomodada, no prestó servicio militar y le gustaba la cerveza. A los 18 años se comprometió con Jenny von Wispalen y tuvieron 6 hijos. Por sus escritos se exilió a Londres y a París. La herencia de su esposa y la ayuda de Engels lo ayudaron. En el capítulo de 2 habla de Bakunin, que es un discípulo de Marx en un inicio, pero cuando piensa por su cuenta se daña esto. Para el autor el comunismo ha sido muy doctrinario, casi religioso. Cita: si en el fondo no sintiera una viva simpatía por el comunismo, no estaría escribiendo este libro. Fin de la cita. Nos habla sobre la primera internacional, que es la Asociación Internacional de Trabajadores. Capítulo 3. Menciona una carta de Juan Valera de 1857 dirigida a Leopoldo Augusto. Habla sobre los lujos de los señores rusos, la comida, la decoración, los salones grandes, los músicos que tocaban mientras comían. Nos menciona Memorias de un revolucionario de Piotr Kropotkin, donde él se cuestiona su modo de vida. Habla sobre cómo alguien podría arreglárselas con menos de 50 sirvientes y sobre el castigo de los siervos en apaleamiento. Cita: ¿qué derecho tenía yo a esta abundancia cuando todo lo que me rodeaba no era más que miseria y lucha por un triste bocado de pan? Cuando por poco que fuese lo que yo gastase para vivir en aquel mundo de agradables emociones, habría por necesidad de quitarlo de la boca misma de quienes cultivaban el trigo y no tenían suficiente para sus hijos. Fin de la cita, Piotr Kropotkin. En el capítulo 4 nos habla de San Petersburgo y sobre las transformaciones en el nombre que ha tenido. Son en general capítulos muy cortos. En el capítulo 5 nos habla sobre las ideas de la Ilustración y cómo éstas les gustaron a los dirigentes, pero no los aplicaron. Fueron oficiales los que regresaron de las guerras napoleónicas los que se encargaron de cuestionar el sistema. Se creó la tercera sección o grana para combatir estas ideas. La urana tuvo varias transformaciones hasta llegar a ser la KGB en 1954 y actual SBR. Por el Santo Sepulcro de Jerusalén han habido rencillas, Francia apoyaba a unos y Rusia a los otros. Por una rencilla empezó la guerra de Crimea. Un primer ataque del sultán a Rusia terminó en declaración de guerra. Reino Unido y Francia fueron del lado del sultán para frenar las ganas de expansión rusa al Mar Negro. Capítulo 6. El zar Alejandro II se dio cuenta del atraso de Rusia y quiso modernizar. Abolir la servidumbre era un paso así que en 1861 casi 20 millones de siervos quedaron libres en teoría. La reforma no salió como esperaba. Años después el zar recibe varios atentados. Al no tener éxito deciden usar algo mejor, que hizo Alfred Nobel a la nitroglicerina y volar el tren cuando el zar regresase del Livadía. Pero un retraso hace que vuelen otro. Luego lo intentan en una reunión en el palacio, pero su invitado se retrasa y terminan muriendo otros. Luego, por presentimiento de la zarina, cambia su rutina ese día y vuelve a salvarse. Un nuevo intento le tira directamente el paquete al vehículo, pero estaba blindado, así que no sufre mayor daño. Luego se baja para ver los cerrillos y un segundo se acerca a dejar caer una bomba que le vuela los pies al zar. Los trasladan al palacio y muere. El terrorista igual, su nieto Nike será el futuro zar. En el capítulo 7 habla sobre que a los judíos se les solía echar la culpa de muchas cosas y Alejandro III no fue la excepción. Los judíos fueron atacados en más de 10 ciudades.
Capítulo 8. Los anarquistas mataron a Alejandro II en 1881, a Sadi Carnot en 1894, a Isabel de Austria en 1898, a Humberto I de Italia en 1900 y a William Kinley en 1902. Albert Camus se inspiró en el asesinato del archiduque Sergei Alexandrovich Romanov para su obra Los Juntos. Cita: Somos dos bandos en guerra, dos mundos en furioso conflicto. Ustedes son los representantes del capital y de la opresión. Yo, un vengador del pueblo. Eso lo dijo Iván Kaliaev. Capítulo 9 casi no dice nada. Y en el capítulo 10 nos habla de que en Rusia se pensaba la revolución desde dos perspectivas, una populista con los campesinos sin necesidad de desarrollar la industria y la otra marxista. Para la primera muchos se fueron al campo para educar sobre esto, pero casos como el de Vladimir Vasiliev vieron el desinterés o realidad del campesino, que no mostraba interés o incluso en otros casos que hubo linchamientos. Se permitió la entrada del capital a Rusia por lo difícil de entender y por ver que se dirigía a un sistema industrial británico. Pero los socialistas lo leyeron y discutieron y se convencieron de que la revolución vendría de los obreros y no de los campesinos. Los dirigentes también se debatían entre una monarquía limitada por el parlamento o un monarca absoluto con poder divino. Alejandro III pensó que los cambios liberales de Alejandro II habían traído problemas y era mejor el absolutismo. Sin embargo, volver ya era difícil. Los campesinos estaban cansados por la mala administración y por el maltrato de algunos dirigentes. Está el caso de un campesino encarcelado por quitarse el sombrero frente al gobernador de una manera diligente. Además, la Iglesia cumplía un papel importante para mantener la fidelidad al gobierno. La migración a las ciudades permitió que campesinos se influenciaran por el conformismo obrero y menos por la Iglesia. En las universidades había progresismo. Entre esos estaba el hermano de Lenin, Alexander Ulyanov. La ejecución del hermano de Lenin lo empujó, cita, hacia el liderazgo de la revolución que destruyó al zarismo y contribuyó a la entronización del comunismo, la nueva religión de la modernidad. Cita. Su hermano participó en un atentado a Alejandro III. Los acogieron antes del acto y gracias a un interrogatorio se supo de la participación de Alexander Ulyanov, quien, cita, fue condenado a la horca. Fin de la cita. Nota de pie de página. Cita. Si el cristianismo tal como lo conocemos se debe más a San Pablo que a Jesucristo, de la misma manera el comunismo tal como lo conocemos se debe más a Lenin que a Marx. Fin de la cita. Alejandro III buscó el desarrollo del ferrocarril para comunicar el imperio. Murió en 1894 de nefritis, quedando Nicolás II al mando. Este sería ejecutado por decreto de Lenin. Capítulo 12. Bueno, no voy a seguir diciendo los capítulos porque son muy cortos. En 1891 hubo una mala cosecha que dejó a unos 40 millones de personas en una mala situación. Con la hambruna vino el cólera y el tifus que terminó matando a cientos de miles de personas. El gobierno actuó lento y mal, por lo que el sentimiento de insatisfacción creció. El marxismo se vio cada vez más como una salida de esto. El bisabuelo de Lenin era un siervo emancipado, su abuelo fue sastre, y Lenin nació ya en una familia acomodada. Su madre era hija de un terrateniente judío. El autor dice que Stalin hizo una biografía de Lenin muy idílica, ya que según el autor Lenin en su niñez era malgeniado, histérico, destruía los juguetes, un signo para el autor de crueldad. Dice que Lenin vivía muy bien mientras criticaba el sistema, que predicaba pero no se involucraba directamente, que era cobarde. Cita. Como corresponde a un líder religioso, Lenin fue siempre dogmático, intolerante, manipulador, cruel e indiferente al sufrimiento ajeno. Fin de la cita. Cita. Lenin era en su vida privada una zeta que rechazaba toda comodidad y todo vicio burgués. Incluso cuando ya había alcanzado el poder, siguió durmiendo en un catre de campaña. Fin de la cita. Se bañaba y vestía modestamente. Otra cita. Como su maestro Marx, Lenin despreciaba toda opinión que no concordara con la suya y perseguía con saña a todo disidente. Fin de la cita. El autor no está de acuerdo con esa imagen que se ha vendido entonces de Lenin, de un hombre de trato fácil, y dice que tampoco era bueno hablando. Alejandro III quería que sus hijos fueran estudiosos y que fueran educados con mano dura.
Nicolás II medía 168 centímetros, mientras su padre medía 190 centímetros y era imponente, acuerpado y con manos grandes. Pedro I el Grande medía más de 2 metros. Nike, o sea, Nicolás II, era tímido. Su padre lo formó militarmente, ya que los Romanov eran militares y también en búsqueda de que fuera más rudo. Nicky se adaptó a obedecer órdenes. Aunque se lo conoce como el sanguinario, se ha demostrado que él no dio la orden de disparar en el Domingo Sangriento de 1905, sino su tío. El autor no cree que mereciera ser ejecutado, pues sus aficiones quizá merecían un par de golpes, pero nada más. Al final del libro, el autor va a dar su tesis, y su tesis es que la Revolución Rusa comienza con este evento, con el Domingo Sangriento de 1905, ya que esto empezó a desprestigiar o continuó desprestigiando la dictadura de los Romanov, ya que terminaron disparando contra la población. Siguiendo con el libro, se enamoró entonces de Matilde Czesinskaya, una bailarina con la cual tuvo dos hijos y aunque se apartó de ella, luego la nombró directora del ballet imperial. Su padre entonces lo mandó de viaje, donde sufrió un atentado en Japón, lo que aceleró su regreso. En la boda de Sergei Alexandrovich, hijo de Alejandro II, Nicolás conoció a Alix de Hesse-Darmstadt, hermana de la novia, Isabel, en 1884. Meses más tarde se casaron y ella pasó a llamarse Alejandra Fyodorovna Romanova. Adoptó la religión de su marido como era costumbre y se sintió muy a gusto con las ceremonias y el misticismo, pues el luteranismo era más seco. Alejandra era la dominante y sentía desprecio por la cultura al ser tan diferente a la que ella creció. Alejandra no se esforzó mucho en aprender el idioma, pues solían hablar en francés. Las mujeres seguían la moda de dicho país y los hombres la inglesa. También les gustaba la comida francesa. El ruso era empleado para hablar con los sirvientes nada más. Había una desconexión entonces con el pueblo. Cuando se corona un zar, se ofrecía la comida a montones. El pueblo ruso hambriento la esperaba y disfrutaba. Para la de Nicolás II se escogió Jodinskoje Pole, cita, un terreno de uso militar cruzado de zanjas y otros obstáculos. Fin de la cita. Mala elección, pues cuando el pueblo hambriento entró, se tropezó y muchos pasaron por encima causando 1390 muertes. El pueblo, que era muy supersticioso, no vio con buenos ojos esto. Nota al pie de página. En 1990, 1426 musulmanes, cita, murieron apretujados en el túnel de Muna, fin de la cita, en su camino a la Meca. Nicolás no aprendió al lado de su padre, no estaba preparado para gobernar, por lo que fue manejado por sus tíos y su mujer, mientras él respondía cartas, pegaba fotografías, etc. Alejandra chocó con la permisividad de la corte. No se le daban bien las ceremonias y cuando Nicolás le permitió hacer la lista de invitados de las fiestas, ella excluyó a mujeres que no tuvieran una moral según su criterio. Para evitar una fractura con la aristocracia, Nicolás le dio esta labor a su madre mejor. En búsqueda de un varón, tuvieron tres hijas, Olga, Tatiana y María. La cuarta niña, Anastasia, genera aún más preocupación. En 1904, 12 de agosto, nació Zarevich o Alexis I, generando alegría hasta que ven que el sangrado no para. Tiene hemofilia y no le ponen más de 13 años de vida. El nacimiento de Nicky fue celebrado y es, cita, es de suponer que a los revolucionarios que conspiraban contra el zar los contrariará la noticia. Fin de la cita. El autor nos cuenta que Nicolás creció con disciplina, cama dura, ducha fría, y sus hijas también duermen en camas duras, sin almohadas y ducha fría, visten vestidos blancos y zapatos sencillos. Olga y Tatiana fueron enfermeras en la Gran Guerra, sus otras hermanas eran muy pequeñas para hacerlo. Aunque sí dicen igual, tienen personalidades distintas. Alexis creció sobreprotegido y evitaban que montara a caballo o bicicleta con el fin de que no se aporreara y desangrara por su enfermedad. Habla sobre las ideas de Alejandro III y cómo pasaron a su hijo como que la palabra del zar es palabra de Dios. Las monarquías se han debilitado y perdido por el parlamento, por la separación de poderes. En 1903 hubo una fiesta en conmemoración a la fundación de San Petersburgo. Zenaida Yusupova fue la más bella. Xenia Alexandrova fue de Boyarda. De ella se inspiró el traje para la reina Amídala en Star Wars.
Mientras tanto, Vladimir Vasiliev, luego de su experiencia en el campo tratando de llevar el mensaje socialista, vuelve a la ciudad. Como había hablado mal de los campesinos, se interpreta que está contra el socialismo y es convocado a trabajar para la Ojrana, o en palabras de Vladimir, el Ministerio del Interior. Vladimir se entera que el Estado tiene infiltrados en los grupos revolucionarios. Él va a trabajar de mecanógrafo para hacer ficha respecto a esto. Los infiltrados aparecen con apodo, solo el director y el oficial conocen sus nombres. En 1898, gracias a un informante, detuvieron a los fundadores del Partido Socialdemócrata. Le comentan sobre Lenin, Trotsky, eseristas y anarquistas. El autor habla sobre el segundo Congreso del Partido Comunista donde se ven dos posiciones, la de Lenin, un partido selecto y cerrado ya que no hay tiempo de educar a la gente y esperar décadas, quizás siglos, a que madure la democracia, y la oposición o la posición de Yuli Martov, más democrática. Surgen dos facciones, los bolcheviques con Lenin y los mencheviques con Martov, que son excluidos y vistos como traidores. Cita, que Lenin se saliera con la suya e impusiera un partido comunista dictatorial, autoritario y antidemocrático no fue solo una desgracia para Rusia, sino por extensión para toda la humanidad. Fin de la cita. Los movimientos universitarios preocupan. En 1902 asesinaron a el Ministerio de Educación. Vyacheslav von Pleve propone una guerra para exaltar el patriotismo y dejar esas protestas atrás. Fue asesinado en 1904. Rusia tenía intereses en el puerto Port Arthur, ya que otros se congelaban en invierno. Los japoneses también iban allí. Los rusos creían que eran superiores a los japoneses, pero pasó lo contrario. Japón en 1863 se dio cuenta que estaba atrasado, pero aprendieron la lección y se modernizaron, se industrializaron y modernizaron su economía también. Cita. Los socialistas piensan que cada trabajador debe recibir los beneficios de su trabajo, o sea, la plusvalía que genera, y los comunistas piensan que hay que remunerarlo de acuerdo con sus necesidades, de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Fin de la cita. El autor durante el libro hace esto, va en 1900, luego retrocede, luego vuelve y avanza. Entonces, en el siguiente capítulo ya vamos en el 24. Nos dice que en su camino a luchar contra Japón vieron una concentración de barcos y atacaron casi sin atinar a ninguna. En realidad eran pesqueros, por lo que el zar se disculpó con los ingleses. Cuando pasaron por Marruecos, un barco se enredó con un cable, así que el capitán mandó cortarlo, y resultó ser el cable telegráfico que comunicaba a Europa con Tánger, por lo que la prensa internacional se burló. Por fin llegaron y los japoneses con menos tripulación generaron daños mayores. Rusia se despidió de sus ambiciones navales en el Pacífico. En 1905 hay unas manifestaciones de decenas de miles de personas que piden mejor salario y un menor horario laboral. Se dirigen entonces al Palacio de Invierno, pero el zar no está. Está en Trascoye, Selo, pasando el fin de semana. Así que su tío, un militar a la antigua, ordena disparar si siguen avanzando. Hubo dos disparos de advertencia. El tercero fue a la población. Este es el evento que desencadena, según el autor, la Revolución Rusa. Cita. Algunos habían predicho que no les permitirían llegar hasta el zar, pero a nadie se le ocurrió pensar que las tropas dispararían contra el pueblo. A la primera descarga la multitud reculó, espantada, cayeron los muertos y heridos, quedó destruida la imagen heroica y paternal del zar, aunque solo unos pocos se atrevían a confesar que aquella imagen ya estaba destruida. Fin de la cita. A todos los ciudadanos rusos y a la opinión pública de los estados europeos. Hay cientos de muertos y muchos cientos más heridos. Lenin escribió un artículo, El comienzo de la Revolución Rusa, donde habla sobre el avance revolucionario y cómo se está exponiendo a otros lugares como Riga, Lodz, Kiev, Vilna, etc. Cita. El Domingo Sangriento es el pistoletazo de salida para la revolución que se ha estado incubando desde al menos 30 años atrás. Fin de la cita. Se destruyen retratos del zar, se busca la disolución del gobierno, el zar cierra las universidades, los campesinos tumban árboles, asaltan mansiones, destruyen el mobiliario, defecan en alfombras, se aproveran de la propiedad y los aristócratas se van a la ciudad donde se sienten más seguros. En la marina los aristócratas tratan mal a los demás. En algunos lados no es permitido que entren y tienen sus exigencias respecto a los años de servicio. En
Potemkin, los marineros se rebelan y toman el barco. Para calmar los ánimos, Nicolás crea un parlamento al que solo podrán acceder algunos y no serán elegidos por voto, a lo que los estudiantes y obreros responden protestando. El zar sigue divirtiéndose, pero crece la opinión de que un parlamento democrático es la solución. El zar accede a formar un parlamento democrático, pero en su mente aún tiene la idea de que la autoridad viene de Dios, no del pueblo. Surge un interés por la política. Al zar solo le gusta la Unión del Pueblo Ruso, que es un partido formado por nobles en contra de la revolución. Un grupo de ese partido, la Centuria Negra, mata a Nikolai Bauman, quien se convierte en mártir. Los obreros se habían reunido en Presnia como república independiente. Cuando el zar tiene refuerzos, los somete y se entregan. 5.000 son condenados a muerte y decenas de miles son desterrados u obligados a trabajo forzado. Trotsky defiende elocuentemente a algunos y termina encerrado. Las charlas parlamentarias no llevan a nada y lo que pasa al zar no lo concede e incluso disuelve el parlamento a las 10 semanas. La segunda también fue fugaz, la tercera fue más larga, duró 5 años y el cuarto parlamento, la Duma o Parlamento, va de 1912 a 1917. Entre 1912 y 13 hubo 9.000 huelgas. Grigori Rasputin llegó a la corte, pues al parecer cura enfermos. Es un sangrado espontáneo de Xaverich Alexis. Él lo toca y reza una oración. La hemorragia merma y termina. La zarina cree que es un milagro, entonces se gana el favor de los zares, así que se queda allí. Rasputin estaba casado con Praskovia Dubrovina y tienen 3 hijos. Él es muy activo sexualmente, por lo que ella está cansada y no objeta, por lo que él haga con otras mujeres. El matrimonio no dura mucho. Entra en el monasterio de Verkhoturye, donde no dura mucho, y luego a los Slichty, quienes creen en un equilibrio de pecar y hacer penitencia, por lo cual hacen orgías y luego se azotan. Luego de esto fue que llegó a la corte. Su estilo desarreglado y su apetito sexual se gana una fama y atracción de las mujeres. En San Petersburgo hay un pene posiblemente falso de él que mide casi 30 centímetros en descanso y en teoría unos 40 en activo. En 1913 se hacen fiestas y mucha publicidad para celebrar los 300 años de dinastía y recuperar el amor del pueblo. El autor califica a los nacionalismos como, cita, la lacra de nuestro tiempo. Fin de la cita. Los Balcanes atraen la atención de algunos países. En el siglo XIX, los habitantes se liberan del yugo otomano. Serbia es uno de los países que surge con esta liberación y quiere a Bosnia-Herzegovina, que pertenece en ese entonces a Austria. Además, los bosnios sí desean pertenecer a Serbia, pues sienten conexiones raciales con ellos y en Austria la mayoría son raza germánica y ellos son eslavos. Austria tiene como aliados a Alemania y Rusia tiene a Francia e Inglaterra. Además, Alemania está en la Triple Alianza con Austria, Hungría e Italia. Había entonces tensión y cuando un serbio, cita, asesina al heredero de la corona austriaca y a su esposa, cita, se prende. Austria pide que se investigue esto y gracias a el telégrafo la noticia circula rápidamente. Serbia acepta que se investigue, pero no permite la entrada de la policía, pues sería una violación a su soberanía. Rusia empezó a movilizar tropas, aunque Nicolás II no está muy convencido. El Kaiser alemán es su primo, a su madre y esposa no les caía bien. Un mes después del asesinato, Austria declara la guerra a Serbia, el 28 de agosto. La guerra se pudo quedar ahí, pero para el autor piensa que las alianzas generaron que el conflicto creciera. Las nuevas armas llevaron la guerra a un nivel que los estados no estaban preparados para afrontar. Alemania creyó que acabaría con Francia y luego iría por Rusia, pero Francia resistió mejor de lo esperado, por lo que con la llegada de Rusia tuvo que luchar en 2 frentes. En Rusia se vio el odio hacia las cosas alemanas, la embajada fue atacada, San Petersburgo pasó a ser Petrogrado. En 1924, Lenin cambiaría a Leningrado y en 1991 volvería a ser San Petersburgo.
En Tannenberg, los rusos son derrotados, lo cual no ayuda a la imagen del zar. En 1916 logran hacer retroceder a los austriacos, algunos checos se pasan al lado ruso. Mientras tanto en Rusia hay descontento, a pesar de la propaganda zarista y el hecho de que la zarina y sus hijas estuvieran largas jornadas como enfermeras, no evitó que las ideas revolucionarias se propagaran. Además, luego de 3 años, Rusia está exhausta. También el libro habla sobre Trotsky en España y su detención, pero no abordaré mucho este capítulo, ya que no es trascendente. En el siguiente habla de Rasputín y cómo se metía en varios asuntos y empezó a generar entonces disgusto, pero la zarina lo protegía. Se hablaba sobre una posible relación entre ellos, relaciones lésbicas con su amiga Virubona, e incluso una relación entre los tres. Esto le quitaba credibilidad y con ello fundamento a su poder. Se planeó asesinar a Rasputín con cianuro en la comida y bebida, pero luego de ingerirla se mantenía vivo, para estupefacción de los asistentes. El príncipe Yusupov entonces le dispara, pero se mantiene vivo. Vienen van disparos y luego golpes, para finalmente dispararle en la nuca y luego tirarlo al agua. La autopsia dice que murió ahogado. Cuando se esparció la noticia, mujeres sacaron agua del Neva, pues creían que había quedado impregnada de su santidad. La guerra ha creado problemas, aunque los salarios subieron, el coste de vida subió más. Se habla de la incompetencia de los generales y con ella la pérdida de la guerra, malas condiciones para los soldados y extensas filas para comprar productos y un aumento de la mortalidad. Crece entonces el descontento. Se siente la revolución y los ricos gastan y disfrutan sus fortunas para que otros no las vayan a disfrutar en el futuro. Hay robos, saqueos, la guerra ocupa los ferrocarriles y por esto llega menos combustible y comida a San Petersburgo. Mientras tanto, el zar sin experiencia está dirigiendo a los soldados. El Día Internacional de la Mujer hay una manifestación que gracias al buen clima va creciendo y tornándose más revolucionaria. Hay arengas en contra del zar y la guerra. Unos días después hay una preparación militar en caso de requerir intervención. En Gostiny Dvor hubo muertos. En el puente Alexandrovsky, la multitud mató al comandante de la policía. Hay obreros con armas en las calles y los cosacos están a favor de la multitud, por lo que muchos dudan si intervenir. Los cosacos terminan uniéndose y se van contra la policía. Surge entonces el caos. Mientras tanto, el zar no se lo toma en serio y la ciudad está paralizada. Hay saqueos, liberan presos que terminan siendo bolcheviques, hay quema de archivos policiales. Se declara el estado de sitio, pero ni siquiera se atreven a pegar los volantes, solo los sueltan al pasar. Las mansiones burguesas son saqueadas y mujeres son violadas. Los que se refugiaron en el Hotel Savoy no escapan a pesar de prepararse con ametralladoras. La gente sale con brazalete rojo y los soldados se visten desarreglados. El 27, los ministros dimiten al zar. Cuando llega la turba ya no había nadie. Alexandr Kerensky, miembro del Partido de los Socialistas Revolucionarios, sin quererlo, toma cierta relevancia. Encierra al ex jefe de gobierno y algunos ministros y le dice al pueblo que si no hubieran escapado, salvando la vida de estos y a la vez quedando bien con el pueblo. Tenía el poder pero no sabían qué hacer con él, por lo que miembros del Soviet tomaron el poder en acuerdo con la masa y como pensaban que el país no tenía la madurez para el socialismo, dieron algunas reivindicaciones, se nombraron algunos ministros en un gobierno provisional. El príncipe Georgi Lvov fue el primer ministro y Kerensky ministro de Justicia. Ningún ideólogo estaba en el país, ni Lenin, ni Trotsky, ni Lunacharsky. Nicolás, sabiendo de su inexperiencia, delegó las funciones militares. Con la revolución consolidada, solo queda que Nicolás abdique para evitar una catástrofe. Se resiste, pero finalmente lo hace designando a su hijo como sucesor. Debido a la debilidad de este Mikhail Alexandrovich, su hermano pasa a ser el zar y viajan para convencerlo de abdicar. Alexandrovich abdica y una sensación de felicidad llega a la gente. Lo celebran, excepto en algunas zonas rurales que lo ven como una desgracia. Y por supuesto la nobleza prepara la guerra. La iglesia y otras organizaciones se ponen del lado de la revolución para no perder lo que les daba de comer. Se conoce de una versión no creíble donde Nicolás dice no haber abdicado voluntariamente. Nos da un poquito de historia sobre Mijail y las dificultades que pasó para casarse, cómo fue exiliado por tener
pareja, una mujer con la cual el zar no estaba a gusto y gracias a la guerra volvió para luchar por su país. Cuando los rojos tomaron el poder, lo enviaron a Perm bajo vigilancia donde finalmente lo asesinaron un mes antes que al zar. Durante el gobierno provisional, regiones de Rusia se declaran independientes e incluso hay conflictos entre algunas de ellas. Kerensky piensa que falta que la población evolucione. En Rusia siguen los saqueos porque las personas no entienden que la democracia trae leyes igualitarias que tendrán que cumplirse. Solo piensan en perseguir a la aristocracia antigua. Salen leyes a favor de la libre reunión, opinión, sufragio, jornada laboral más corta, etc. Durante la revolución la población quedó armada y hubo huelgas. Durante la guerra hubo deserción. Con el nuevo gobierno esto creció. Lenin intentó contenerlo fusilando a los desertores. Sin embargo, castigar a sus familias fue más efectivo. Las personas en realidad no sabían que era el comunismo. Pensaban que ahora vivían sin reglas y empezaron a presionar para que se acabara la guerra, ignorantes de los compromisos internacionales con los aliados. En abril de 1917, Vladimir Ilich Lenin se dirigía a Rusia con su esposa y Inesa y su amante. Esto no salió a la luz pública para cuidar la imagen devota de Lenin y a la revolución. Lenin es bien recibido, da entrevistas pero evita aparecer mucho en público. Los revolucionarios obtienen dinero gracias a los alemanes, que según Richard von Kuhlmann, secretario de Asuntos Exteriores alemán, les permitió expresarse. Para el autor, aunque no fue mucho dinero, 26 millones de marcos, sirvió para sacar a Rusia del panorama. Durante el encierro de los Romanov, la familia imperial sufrió bromas y rumores. Se piensa en llevarlos a Inglaterra, pero cuando los bolcheviques entablan negociaciones con los británicos, se teme que pueda sonar a traición. Rusia hace ofensiva contra Alemania que empieza bien, pero termina siendo un desastre, que desprestigia al gobierno provisional, haciendo que soldados se pongan a favor de los bolcheviques con la idea de que acabarían la guerra y podrían volver a casa. Habla sobre la opinión de Gorky y Chapes Nogales sobre el descontrol que se estaba viendo sobre la barbarie a comparación de la civilización europea. Menciona la perspectiva de Trotsky en la cual no hay criminalidad en acabar con las clases que se están derrumbando. La princesa Catherine Sayn-Wittgenstein dice sobre el comportamiento campesino, cita, codicia, grosería, impudicia, estupidez. Fin de la cita. El caos hace que dimitan los ministros, lo cual genera un golpe de estado que sale mal y empieza a rondar la idea de que Lenin es financiado por los alemanes. Se emite orden de captura para Lenin, así que decide esconderse, se disfraza y, aunque no sale con lo esperado, logra salir de San Petersburgo. Kerensky planea llevar a los Romanov a Siberia. Pasan algunas dificultades, pero finalmente llegan, donde Alejandría finalmente llora. La vida es monótona hasta que llega la noticia del golpe de estado de los bolcheviques. Kerensky pasó de héroe a villano, pues los problemas de repartición de la tierra, las condiciones del hombre, el hambre y la guerra no han mejorado. Muchos desertan y se unen a los revolucionarios. Lenin vuelve de Finlandia y hay una reunión donde se decide a mando de Lenin el golpe. Habla también sobre la entrevista que se le hizo a Trotsky. Siguiendo con el libro, entonces, dice que el hambre y el desorden hace que se quiera dar el golpe antes de que el Congreso se reúna y tome decisiones. Aunque el plan no sale como se planeó, Kerensky y el gobierno finalmente terminan dimitiendo. Antes de que corra sangre, salen de la ciudad. Luego de luchar contra la contrarrevolución, toman el poder. Lenin lidera. La Urrana se convierte en la Checa. Ahora va a perseguir a la contrarrevolución. Los bolcheviques confiscaron el dinero y las joyas de los bancos, lo que había en palacios e iglesia. La producción agrícola será administrada entonces por el gobierno. León Trotsky, ahora comisario de Asuntos Exteriores, comienza las negociaciones con Alemania. A cambio de la paz, Rusia cede el territorio con más industria y minas de carbón, un tercio de su población. Cita, Rusia cede a los imperios centrales Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania, Besarabia. También entrega al imperio otomano Ardahan, Kars y Batumi. Fin de la cita. Otra cita. El Soviet de Comisarios del Pueblo decreta que la burguesía debe trabajar. Resolución del 5 de octubre de 1918. El que no trabaja no tiene derecho a cuartilla de racionamiento y el que no tiene cartilla se muere de hambre. Incluso con cartilla muchos se mueren. Fin de la cita.
Se legisla para que el que tenga casa viva en una pieza y las demás se las dé a proletarios. Si una persona sirvió al zar, no podía votar, ni tendrá vivienda, ni cuartilla de racionamiento. Sin embargo, los bolcheviques ven que va a ser necesario usar las habilidades de los nobles y burócratas anteriores. Para los comisionados del pueblo del sector agrícola, el 35% son antiguos nobles y para algunos puestos burocráticos un 20% de la antigua élite. En el Estado y la Revolución de Lenin dice que el Estado proletario debe, cita, organizar la violencia contra la burguesía. Fin de la cita. En 1918 se emitió un decreto de nacionalización de muchachas y mujeres. Se pone un tope de 10 mujeres, a lo cual muchos violaron mujeres de la burguesía. La familia se enteró de algunas cuando las soltaban, otras aparecieron muertas en el río. En algunos lugares secuestraban al hombre y la mujer debía pagar con su cuerpo. Para los 20, casi la mitad de las prostitutas que había en Moscú eran nobles anteriores. Debido a los abusos y a la pérdida de propiedades se forman los blancos en oposición, lo que causa una guerra civil de 1918 a 1921. Los aliados se vieron perjudicados por la retirada de Rusia, así que mandan soldados a apoyar a los blancos. Entre Japón, los británicos, Grecia, Estados Unidos, Francia, Italia, Rumanía, Polonia, China y Serbia envían unos 193.000 soldados a apoyar a los blancos. Nicholas Werth, en el libro Negro del Comunismo, dice que la violencia bolchevique era sistemática contra todas las clases. El terror blanco era más una contraofensiva. Cuando habían muchas actuaciones, eran al margen del ordenado. Cita: el hombre vive, respira para el asesinato, vaga entre las tinieblas sangrientas, y en las tinieblas sangrientas muere. Los animales salvajes matan cuando los atormenta el hambre, pero el hombre mata por cansancio, por pereza, por aburrimiento. Así es la vida. Es nuestra naturaleza más íntima, escapa de nuestra voluntad y no está en nuestras manos cambiarla. Fin de la cita. Es una frase de Boris Savinkov en su novela El caballo negro. Los blancos tienen experiencia, así que empiezan ganando frente a un ejército desorganizado. Los bolcheviques tienen al zar todavía. Trotsky propone juzgar al zar en Moscú, por lo cual es trasladado. Su hijo está enfermo, por lo cual la zarina no sabe qué hacer, pero finalmente se va con el zar y su hija María también. Cambian el destino a Ekaterimburgo. Pierden terreno contra los checos, que al conquistar parte de Siberia crean una amenaza de abastecimiento de grano para Rusia. Se decide matar al zar y su familia, y crece el miedo de que los checos los quieran liberar. Con la autorización se designan 13 tiradores para matar a los 11 al tiempo. Nerviosos y algo ebrios, no los matan inmediatamente. Luego de la primera descarga, los 5 hermanos están heridos, pero vivos, por lo que tienen que volver a recargar para matarlos. La orden se dice que vino de los soviets de los Urales. Trotsky dice que de Lenin y el comité que se designó en 1993 dice que no hay pruebas para vincular a alguien con la orden. Los burgueses siguen huyendo a algunos lugares donde los bolcheviques no han llegado y se van cuando están cerca. Otros se adaptaron cambiando su vestimenta. Los blancos pierden terreno y la Checa hace su papel. Los bolcheviques capturaron a miles y los destinaban a trabajo forzado y la mayoría terminaba fusilado. Los campesinos no lograron comprender la lógica de la distribución, vieron cómo trabajaban para que luego un burócrata cogiera su producción y decidiera cuánto les devolvía. La producción cayó. Para los bolcheviques eso era sabotaje. El autor también habla sobre cómo Douglas Smith llegó a conocer el apellido o familia Sheremetev y cómo eran de ricos y actualmente es que su riqueza no quedaba nada. Sobre los rusos que salieron del país y cómo unos se pudieron acomodar, otros no tanto y algunos al no saber mucho a manejar de pronto un vehículo o hacer tareas sencillas. Los Yusupov les fue bien, lograron sacar algunas cosas de Rusia. El asesino de Rasputín terminó montando un salón de moda en París. El archiduque Dmitri, asesino de Rasputín, gracias a su famoso logro, logró casarse con una mujer rica norteamericana. Slava Galán cuenta que el pueblo ruso pasó de un poder zarista a un poder de un único partido, ya que Lenin disolvió la Asamblea Constituyente para que el
país fuera dirigido por los bolcheviques y no las ideas burguesas de democracia ni los mencheviques. Pasaron de ser entonces castigados por la comisaría local cuando sus amos los enviaban a un castigo más cruel e incluso la muerte si había traición al Estado, la cual puede ser no rendir como se supone se debe rendir. Artículo 58 del Código Penal condena actividades contrarrevolucionarias y contra el Estado. El 30 de agosto de 1918, Lenin es abordado por una mujer con la que conversa por unos minutos y al despedirse le dispara 3 veces. Una le da en el cuello y otra en el pulmón. Él se niega a ser desplazado a un hospital por pensar que lo quieren eliminar. Sobrevive. Días después la capturan. Es Fanny Kaplan, eserista. Cree que Lenin ha traicionado la revolución. Es fusilada e incinerada el cuerpo. Hay sin embargo varias teorías de quién fue realmente el asesino. Para evitar que futuros atentados acabaran con la revolución, así como pasó con los Romanov, empezó el Terror Rojo. Se enviaron instrucciones para perseguir a todo contrarrevolucionario y fusilarlo. En pocos meses, la Checa captura y ejecuta a 800 eseristas. Esa oposición entonces acabó. Trotsky dijo que el poder fue tomado a la fuerza y así debe mantenerse. Había que perseguir las conspiraciones. El sadismo no tuvo límites. Los opositores metieron a sus enemigos en agua hirviendo, desnudos en barriles con clavos, les quitaban la piel de las manos, enterraban personas vivas, etc. La bala que quedó en el cuello le molestó, así que años después se operó para quitarla, pero le trajo efectos secundarios, 2 infartos que lo dejaron en una silla y pensando en dejar sucesor. Ya había acabado con los Romanov, la burguesía, la aristocracia y hasta le iba a cambiar el nombre al país. Trotsky le parecía más moderado que Stalin, además este último estaba cogiendo mucho poder. Muchas personas van a visitar el cadáver y es embalsamado, aunque su esposa, Trotsky y otros quisieron enterrarlo. Stalin entiende muy bien que Lenin puede servir políticamente para anclar más el comunismo. Cita. Así que al final estáis aceptando la autocracia como el régimen adecuado para gobernar Rusia. Fin de la cita. Stalin se hace con el poder, secretario general del partido, con el tiempo tendrá más poder que los zares e incluso Trotsky terminará siendo exiliado y luego asesinado. Stalin de 1928 a 1932 implementará su primer plan quinquenal para industrializar el país y una reforma agraria. El segundo plan quinquenal buscó que la URSS fuera autosuficiente y el tercer plan quinquenal va de 1939 al 41. Menciona a Fernando de los Ríos, Chávez Nogales y Androile, quienes denunciaron lo que vieron en la URSS, decepcionados. Se ha ignorado las atrocidades del comunismo y se evita hablar del genocidio. Cita. Cuando el benéfico Lenin le tomó el gusto al poder, comprendió que eso de la democracia a la occidental es una bobada e impuso el unipartidismo bolchevique, único garante de que Rusia no caería en la explotación capitalista. Fin de la cita. Las hambrunas y los trabajos forzados mataron a millones. La purga de 1937 acabó con los bolcheviques que quedaban. Cita. Lo curioso del caso es que mientras las purgas de Stalin eliminaban a millones de personas en la URSS, los intelectuales occidentales, Sartre, Neruda, Alberti, Semprún y una larga lista, cerraban los ojos a la evidencia y continuaban cantando las maravillas del paraíso comunista. Ninguno vio o quiso ver la paradoja de la religión comunista. Propone crear el cielo en la tierra, pero en cuanto sus practicantes alcanzan el poder, construyen el infierno. Fin de la cita. Y acá termina el libro. Es un libro que si se quiere introducir a la historia de Rusia, por lo menos los primeros 20 años de la Rusia del siglo XX, pues es interesante, aunque tiene algunos aspectos complicados y algunos capítulos son aburridos. Y ya si usted quiere profundizar en la historia de Rusia, es decir, ya tiene unas bases, posiblemente el libro no le sirva porque es una historia muy política que ignora muchas cosas sociales y económicas.